Patriotas, los peruanos estamos indignados, estamos furiosos, estamos demandando terminar con esta trama de impunidad y corrupción que hoy se ejecuta en torno al poder corruptor de Odebrecht, a quien solo le interesa seguir robándole al pueblo peruano miles de millones de dólares. ¿Y cómo lo ejecuta? Lo ejecuta a través de dos columnas fundamentales para esta trama de impunidad: la de la Fiscalía, del Ministerio Público y la del Gobierno, desde el Presidente de la República a los ministros de Estado. Ha quedado claro que a partir de ese acuerdo secreto que se ha firmado entre la Fiscalía y el corruptor Odebrecht, no se le congela las cuentas, como lo solicitó la Unidad de Investigaciones Financieras. Se rechaza el pedido de la Procuraduría para que se embarguen sus cuentas y activos preventivamente. No se allana ningún local, no se incauta ninguna documentación, no se detiene a nadie, no se le impide la salida del país ni al mismísimo corruptor Jorge Barata. Y mientras esto sucede, mientras hay esta protección de la Fiscalía a los activos de Odebrecht, a cambio de 30 millones de soles, que es el precio que le ha puesto a la justicia esa Fiscalía en un acuerdo vergonzante que ni lo publica, ¿qué pasa en el Poder Ejecutivo? El Presidente de la República no aplica la cláusula anticorrupción al contrato del gasoducto del sur, con las consecuencias económicas que ello trae a nuestra patria. No se formula una demanda de daños y perjuicios, como debería ya haberse realizado. No se contrata peritos, ni nacionales ni internacionales, para que valoricen el real costo de todos esos contratos obtenidos con sobornos y que definitivamente están sobrevaluados en miles de millones de dólares. Por el contrario, la actitud del gobierno desde un primer momento ha sido alentar, promover y facilitar la venta de esos activos de Odebrecht para que siga saqueando al Perú, llevándose cientos y miles de millones de dólares. Así, el 27 de agosto, el mismísimo Presidente de la República anunció con júbilo que ya se había realizado la venta de los activos del gasoducto del sur de Odebrecht al consorcio Sempra-Techin. Sin embargo, se frustró también porque la cláusula anticorrupción allí estaba, pero no quedó allí. El 21 de diciembre, el ministro de Economía, conjuntamente con el primer ministro, anunciaron que Odebrecht finalmente había logrado transferir sus acciones del gasoducto del sur a ese sospechoso fondo canadiense Brookfield, vinculado nada menos que a capitales brasileros. Pero también se frustró ante los anuncios y revelaciones que venían de la justicia internacional. Pero entonces, ¿qué dice Pedro Pablo Kuczynski? Anuncia y dice que se vayan, no que se vayan a la cárcel, que se vayan del Perú. ¿Y qué más dice? Que vendan, es decir, que vendan esos activos, que se vayan con lo que vendan, para luego concluir diciendo: hay que pasar página. Nosotros los peruanos no vamos a permitir pasar página. Solo pasaremos página cuando todos estén detenidos cumpliendo cadena perpetua. Solo pasaremos páginas cuando recuperemos los miles de millones de dólares que nos han robado, además del daño irreparable de haber afectado nuestros valores milenarios y nuestra institucionalidad democrática. Nosotros tenemos que decir que en medio de esta trama, por supuesto, está la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Justicia con su inacción, y sobre todo el Ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo.
que hasta la víspera de ser nombrado ministro de Energía y Minas, pertenecía y era socio director de Macroconsul. ¿Y quiénes eran sus clientes? Nada menos, y aquí lo tenemos, Macroconsul, nada menos que Odebrecht y Graña Montero, dos de los principales socios que entre ambos tienen más del 75% de las acciones del gasoducto del sur. ¿Cómo se llama eso? Incompatibilidad, tráfico de influencias, trama corrupta, y lo hemos dicho, pero sin embargo continúa actuando como principal ejecutivo que tiene no la camiseta del Perú, sino la camiseta de la corrupción. ¿Y cómo es que además esto se cuantifica en hechos concretos? Señores, el 24 de enero de este año, hace pocos días, cuando a las 12:01 el presidente Kuczynski anuncia que se va a ejecutar la carta fianza del gasoducto del sur porque no han cumplido con el cierre financiero, ese mismo día, curiosamente, en la bolsa de valores pasaban cosas muy extrañas. Un anuncio de ese tipo debía repercutir en la cotización de la acción de uno de los socios del consorcio Gasoducto del Sur, Graña Montero. Pero extrañamente, en vez de disminuir su valor, subió 20%. ¿Qué había pasado? Ese mismo 24 de enero, Graña Montero comunica a la Bolsa de Valores como hecho de importancia y a la Superintendencia del Mercado de Valores, aquí está la comunicación, que ellos van a ser beneficiarios y van a recuperar por lo menos el 95% del total de los compromisos que incluye el capital invertido en Gasoducto del Sur, 220 millones, el monto honrado por la garantía corporativa otorgada al crédito puente conferido al Gasoducto del Sur por un sindicato de 5 bancos que asciende a 129 millones de dólares, y el porcentaje honrado en relación a la garantía de fiel cumplimiento que ese día se ejecutaba, 52.5 millones de dólares. Es decir, están anunciando que según el procedimiento que el gobierno está siguiendo al no aplicar la cláusula anticorrupción, ellos van a recuperar en los próximos 12 meses el 72.75% del valor contable neto de ese contrato sobrevaluado. Repito, aquí anuncian que el gobierno les pagará no menos del 72.25% del valor contable neto, a que llaman pago mínimo garantizado. ¿Sobre qué aplican? Sobre el monto del contrato sobrevaluado, sobre el monto del contrato de la corrupción. ¿Esto cómo se traduce? Se traduce que en los próximos 12 meses el consorcio Gasoducto del Sur va a recibir 1.900 millones de dólares. Repito, 1.900 millones de dólares. ¿Distribuidos cómo? 381 millones de dólares para Graña y Montero, que tiene el 20%, 476 millones para la empresa española Enagás, que tiene el 25%, y 1.049 millones de dólares para Odebrecht, que tiene el 55%. ¿Y todo por qué? Porque no aplica el gobierno la cláusula anticorrupción y porque no se aplican los embargos cautelares respectivos para cubrir la demanda de daños y perjuicios que el Estado peruano tiene el deber de plantear inmediatamente. Pero ahí no queda la cosa. Mientras sigue la impunidad y la inacción de la Fiscalía, ellos tienen en marcha la venta del proyecto de Olmos, donde hay más de 500 millones de dólares a la espera de aprobación del gobierno regional de Lambayeque. Tienen en marcha ya la venta del 25% de Rutas de Lima. Ya vendieron el 55%, ya se llevaron casi 1.000 millones de dólares, ya se lo llevaron. La venta de Chavimochic, la venta del proyecto Irsa Norte, todos estos sobrevaluados y con coima.
y la venta de la hidroeléctrica de Chacya, otro proyecto de más de 2.000 millones de dólares. Aquí hay miles de millones de dólares en juego. Y eso es lo que le importa a Odebrecht, a los corruptos y a sus cómplices. ¿Qué nos importa a los peruanos? Nos importa meter a la cárcel a todos los miembros de esta banda de corruptos. Presidentes, ministros, viceministros, miembros de comité, todos los que hayan estado allí involucrados directa o indirectamente. ¿Y qué nos interesa? Que se le aplique todo el peso de la ley, pero también que nos paguen las reparaciones económicas para resarcir de alguna forma el saqueo económico que han hecho del país y que pretenden seguir haciendo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Porque hay que hacer las cosas bien en una democracia, en un Estado de Derecho. Primero, hay que conocer ese acuerdo secreto entre la Fiscalía y Odebrecht. No es posible que la justicia está dependiendo de la información que a cuentagotas le dé el corruptor, dirigiendo hacia un sector o hacia otro, protegiendo a uno y echando a otro, y sin que haya ningún elemento coercitivo contra el corruptor. No tiene ningún patrimonio embargado y no hay nadie detenido. Quieren, por el contrario, que avancen los juicios allá en Brasil para que luego vengan aquí a decir que es cosa juzgada y en consecuencia tener la impunidad total. ¿Qué debe hacerse en forma inmediata? Decretar los embargos a los activos, a todas esas acciones que hay en esos consorcios, de manera cautelar, en tanto se formaliza las demandas por daños y perjuicios, por un monto no menor a 2.000 millones de dólares americanos. Si ustedes sacan las cuentas simplemente aplicando un ratio de soborno que prácticamente era la práctica mínima del 3% de los contratos que ellos han hecho, de 12.000 millones de dólares en contratos, allí nomás tenemos 360 millones de dólares de sobornos. Pero además, esos sobornos han traído y han tenido una expresión en los contratos, con una sobreutilidad de la corrupción de por lo menos 5-1. Por eso es que ahí tenemos no menos de 2.000 millones de dólares de reparaciones. ¿Qué nos va a permitir ese embargo cautelar? Vamos a tener la sartén por el mango, porque si bien no los tenemos presos, tenemos ese patrimonio que nos va a dar la autoridad para decirles: danos toda la información o esto se ejecuta al 100%. Y es allí donde de alguna manera estaremos recuperando una capacidad de negociación para llegar a la verdad, al fondo de toda esta trama de corrupción. Hay que nombrar peritos inmediatamente, peritos nacionales, la Universidad de Ingeniería, el Colegio de Ingenieros. Podrían venir expertos, por ejemplo, en gasoductos de Rusia, o podrían venir técnicos de la Universidad de Massachusetts, que es la mejor en ingeniería en el mundo. Hay que formalizar la demanda de daños y perjuicios por los 2.000 millones de dólares como mínimo. Hay que formalizar las órdenes de captura a nivel nacional e internacional y los impedimentos de salida del país para todos los corruptos. Y creo que es indispensable el nombramiento de procurador ad hoc, de un fiscal ad hoc, de un juez ad hoc, de fuera de este poder judicial, de este ministerio público, corruptos y caducos. Hay que lograr un consenso nacional para que hayan estas tres autoridades, procurador, fiscal y juez, realmente representativos, que generen confianza al país, que tengan la confianza nacional y a quienes se les dé todo el equipo profesional, logístico y financiero para llegar a la verdad de cara al 2021. Hay que crear una comisión de la sociedad civil
para que haga exhorto ante la justicia internacional, ante los fiscales brasileños, ante los jueces de Estados Unidos y de Suiza, para que nos ayuden a hacer el seguimiento de la ruta del dinero, para que nos ayuden con esos interrogatorios y que se fijen en el caso peruano, porque definitivamente en esta justicia no confiamos, pero hay antecedentes donde nos han ayudado en el pasado. Nosotros mismos lo hicimos cuando investigamos al monstruo grande que pisa fuerte y fuimos donde el fiscal Morgenthau y descubrimos el negociado del BCCI y el negociado de los Mirage y las cuentas en Panamá y en Gran Caimán. Sí se puede. Hay solidaridad en la justicia internacional. Y claro, hay que plantear la reforma de la justicia para que todos esos jueces y esos fiscales corruptos de un sistema de corrupción se vayan a su casa. Hay cómo hacerlo, jubilándolos anticipadamente, como se hizo en la transición democrática de España, haciendo participar al pueblo mediante el sistema de jurados, que el pueblo diga culpable o inocente en los casos de corrupción y veremos cómo se acaba la impunidad, y mediante un órgano de control externo donde el pueblo esté controlando a sus magistrados, a sus fiscales, a sus autoridades. Hay que hacer una reforma de la Contraloría. Es una Contraloría que poco o nada ha hecho en todos estos años y que recién ha despertado cuando han venido las informaciones del extranjero. No vamos a permitir que sigan con su trama de corrupción e impunidad para seguir saqueando al Perú con miles de millones de dólares. Y vamos a aplicar con la nueva justicia la nulidad de la venta de todos esos activos. La ley lo permite, porque son ventas fraudulentas que se ejecutan para evadir el pago de las demandas por daños y perjuicios que con seguridad ganaremos a la corrupción. Y que quede bien claro, a quienes están ejecutando todo este plan corrupto, ejecutaremos las responsabilidades políticas, administrativas, responsabilidades civiles y penales. La impunidad va a terminar. Y va a terminar porque un pueblo informado es un pueblo que toma conciencia, es un pueblo que sabe y que no lo engaña nadie. Es la hora de cerrar filas. Es la hora que los peruanos nos unamos para notificar al sistema de corrupción que estamos dispuestos a darlo todo, con mística, con convicción, con entrega, por nuestros hijos, por el Perú, para que de una vez por todas refundemos nuestra patria de cara al bicentenario. El 2021 habrá un Perú libre e independiente, sin corrupción, con justicia social. Están notificados. Tiemblen los corruptos, siempre de pie, nunca de rodillas. ¡Viva el Perú, carajo!